Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio. Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta, es la primera pausa y como lo habíamos anunciado, hoy día tenemos una tremenda invitada, ¿ya? Una gran mujer reconocida del sector eléctrico. Ella es Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera. Acera es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Muy buenos días, Analía, y muchas gracias por estar de nuevo, gracias, ¿ya? En este punto de conexión. Ahora sí, mejor compañía aquí con Katy también. Oye, muchas gracias, Alexis, Catherine, por esta invitación. El primer programa de la tercera temporada. Me siento honrada por haber recibido esta invitación de ser, en el fondo, quien abre, ¿cierto?, la discusión. Ustedes han tenido muchísimos programas, un programa más súper dinámico, con todos los invitados, con todo el rango de invitados, así que los felicito porque quiere decir que el programa y el sector están súper conectados, están muy vinculados. Estos son espacios de diálogo muy necesarios hoy día, y además porque se hacen un tono más distendido y uno ahí puede entonces explayarse un poquitito más de los 10-15 minutos que tiene generalmente en un panel formal, en un seminario o cuando uno va al congreso. Esos 10 minutos que uno lo liquidan porque tiene que ser súper sintética y a veces no hay tiempo entonces para ahondar en algunas cosas que hoy día vamos a poder conversar más distendidamente. Así que les agradezco nuevamente la invitación a nombre de Acera y el mío personalmente. Muchas gracias, Analia. Y bueno, para entrar un poco ya en terreno, ya comentó Alexis que tuvimos un año muy intenso el año 2022 y que va del 2023. Y en ese sentido, Analia, ¿cuáles sientes tú, y es difícil acotar, pero cuáles sientes tú que son los tres grandes temas del momento y los temas que se tienen que atacar más fuertemente para lograr la transición energética? Y quizás no solo la transición energética, lograr tener una transición energética justa. Sí, mira, yo diría que uno de los factores más importantes hoy día que se están jugando un poco en términos de su efectividad, ¿m? Es cómo disponemos de las herramientas que hoy día nos da la ley, nos da la normativa, y aquellas reformas que son necesarias de hacer. O sea, en buenas cuentas, qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer que no tenemos para que esto que se llama la transición energética ocurra, ¿ya? Entonces, ahí hoy día tenemos un problema de la visión. El otro día veía una gráfica que se llama la visión túnel. O sea, sabemos muy bien dónde queremos llegar en el largo plazo, pero estamos menos claros o tenemos un problema de visión, ¿cierto? Esa visión es más difusa en el corto plazo, ¿ya? Y uno de los mensajes más importantes de la transición energética es que esta se construye con una visión, obviamente, de objetivos de largo plazo, pero transitando los primeros escalones se tienen que dar en el tiempo del corto plazo. Entonces, es el contexto general que hoy día nos presiona. Tenemos un corto plazo muy presionado, muy conflictuado, y quiero hacer un repaso, fíjate que incluso más allá del propósito específico de Acera, o Acera como la Asociación de Energías Renovables No Convencionales y Almacenamiento, tiene muy claro su programa dentro de este sector, pero fíjate que uno tiene que levantar la cabeza y mirar también qué es lo que está pasando en general en el sector eléctrico y en el sector energía, para entender entonces esto que tú llamas por dónde le hacemos, ¿no? O sea, cuáles son las tres prioridades que me preguntabas tú, Katy. Hoy día tenemos un segmento generación, un segmento transmisión y un segmento distribución, y si me apuras un poco en almacenamiento, están todos en crisis. Y eso es un factor que no se había dado en los últimos 25 o 30 años. Ese es el efecto diferenciador que tenemos hoy día. Tenemos los 3 o 4 segmentos del mercado eléctrico en un estrés, y eso hoy día no permite entonces, desde el punto de vista incluso de las autoridades, del Poder Ejecutivo, del Parlamento, entender dónde tenemos que trabajar las prioridades. Hagamos un repaso breve en el segmento de la generación. En el segmento de la generación tenemos un estrés principalmente dado, ¿cierto?, por la no
el no cumplimiento de esta promesa de la creación del mercado común eléctrico, el artículo 76 de la ley eléctrica, que en el año 2016 le dijo, ¿cierto?, a los agentes del mercado que íbamos a lograr crear un mercado común, por ende, que tiene los elementos de un mercado común, o sea, de una conexión, ¿cierto?, de todos sus puntos, como si en el fondo hubiese solamente un solo mercado. Eso hoy día no se está cumpliendo y eso ha traído bastante estrés, ¿cierto? Y ya todos sabemos los problemas que están enfrentando las empresas de generación de energías renovables no convencionales y especialmente aquellas que vinieron desde el 2015 en adelante a romper el paradigma de la concentración, no solamente de la propiedad, sino también de la participación de los mercados, específicamente el mercado regulado de contratos, ¿ya? O sea, ahí tenemos un estrés. ¿Por qué se produce el estrés a partir del hecho de no crear el mercado eléctrico común? Porque tenemos entonces hoy día esta triada, ¿no? Le denominamos en Acera la maldita triada. Vertimientos, desacoples, ¿cierto? Y costos marginales cero, que han ido en aumento sistemático, incluso Katy y Alexis dándote el dato, fíjate que tenemos vertimientos más altos que aquellos que tuvimos alguna vez antes de la interconexión SIG-Sync. Entonces, a ese nivel de estrés estamos. Ya, ese es el problema entonces en el mercado de generación, con muchos otros elementos complejos que evidentemente podemos ahí ahondar en el segundo parte. Quiero pasar al tema de la transmisión. Una transmisión también que ya está por sentado, yo diría, y quiero decir, peligrosa, ¿cierto? Y preocupantemente asentada de que la transición energética va a ser lenta porque la transmisión es lenta, ¿ya? Muchas veces escucho, y yo también lo he dicho en varias ocasiones, sin transmisión no hay descarbonización o no hay transición energética, pero fíjate que se ha instalado esto de que es como que hemos naturalizado de que la transmisión es un proceso lento, y un proceso lento que tenemos que en el fondo simplemente cruzarnos de manos y aceptarlo por ser casi un dogma o algo que es como de la ley de la naturaleza. Yo te diría que ahí tenemos que reexaminar varios eventos que nos han hecho que la transmisión sea lenta. Por ejemplo, no solamente en el proceso, bueno, de la elaboración del informe preliminar, que evidentemente ahí hay atrasos, sabemos que el coordinador de repente, que lo tiene que hacer el tercer trimestre, ¿cierto?, de cada año, se atrasa, no lo hace el tercer trimestre, lo termina haciendo a final de año o se pasa para el siguiente año. Bueno, eso puede ser un elemento, pero fíjate que no es tan gravitante como el hecho de tener procesos de planificación fallidos, en donde tú, como agente del sector eléctrico, has propuesto, o la CNE, ¿cierto?, como agente más responsable de la planificación de la transmisión, ha puesto y ha propuesto obras de transmisión importantes que aparecen siendo rechazadas o no justificadas, o en el proceso de, o luego ya su incorporación, empieza a ser en el fondo extendido su análisis del punto de vista, además, desde el punto de vista administrativo, ¿ya? Tenemos dos ejemplos, fíjate, me quiero referir evidentemente a la línea más importante que vamos a construir en los próximos años, aquí Marlo Aguirre, y hacer un poco el repaso de cómo nos dimos en este proceso de que la línea entonces iba a tardar más de lo que siempre se dijo. Fíjate que esa línea apareció la primera vez en el plan de expansión en el 2017 y se quedó entrampada en el proceso de la justificación, ¿cierto?, de la urgencia de esa obra en el panel de expertos por allá en esos años. Luego, en 2018, el planificador, la CNE, volvió a incluir la obra y luego entonces pasó estos filtros, evidentemente, que tiene que tener la discusión de la expansión de la planificación de la transmisión, y la obra quedó incorporada. Pero luego, en 2019, se determinó que era necesario someterlo al estudio de franja, ¿cierto? Para que, además, Acera súper ligado este año al tema del territorio, la importancia de tener la licencia social y el acuerdo previo del territorio para que una línea tan importante como esa pasara. ¿Qué pasó en el intertanto? En el 2020 se decidió, también por el Ejecutivo, que no iba a ser necesario hacer el estudio de franja, o más bien, para acelerar el proceso de la construcción de la obra, nos íbamos a saltar el estudio de franja.
Entonces uno se plantea diciendo, oye, pero a ver, espérate, esta obra nació con un organismo, un ente de nuestro sector diciendo que no era necesario porque no se justificaba la urgencia. Pero un año después nos damos cuenta que es urgente y un año después nos damos cuenta de que entonces vamos a quitarle uno de los elementos más importantes que tiene hoy día el proceso de la transmisión para su licencia social, que es el estudio de franja. Entonces ahí uno empieza a entender de que hay problemas en la planificación y en la forma de ejecución de esa planificación. La segunda, y antes de pasarme a la distribución, también el proceso de la planificación de la línea en 500 de Charrúa a Puerto Montt. O sea, de nuevo, un proyecto que está desde el 2017 en el plan de expansión de la obra. Y hoy día, al año 2023, 6 años después, estamos haciendo modificaciones para que esa línea en el fondo contenga, ¿cierto?, elementos que no se previeron entonces en el 2017, 18, 19. Entonces, hay un proceso de responsabilidad del Estado que no está siendo llevado a la altura de este principio que en el fondo siempre como que nosotros ya nos tragamos en el fondo esto de que la generación va más rápido que la transmisión. Sí, pero examinemos que muchas veces la transmisión se atrasa por este tipo de decisiones que están en manos de agentes o del Estado o del planificador o del coordinador eléctrico muy claramente determinadas y que sin embargo no están corriendo a los tiempos que debiesen. Ahora, el último segmento en crisis, voy a dejar almacenamiento afuera porque el almacenamiento no es un segmento en sí, pero además tampoco está en crisis, ¿ya? Está en una evolución que también tiene necesidades. Pero el último elemento del mercado eléctrico en crisis, la distribución. O sea, tenemos un proceso de discusión de reforma de distribución de 2 años en el último ejercicio, ¿cierto? En la última administración del gobierno pasado, un proyecto que quedó en el congelador, en el Congreso, nadie sabe si está retirado, si está adentro, si lo vamos a retomar tal como está, si vamos a retomar con otro proyecto, una reforma a la distribución que lleva 43 años sin reforma. Todos los elementos que tienen que ver con calidad de servicio, con la generación distribuida, esa que tanto nosotros admiramos en otros mercados y hablamos siempre entonces o de Brasil o de Alemania, ¿no? Y las cifras impresionantes que tienen, o el mercado californiano, ¿no? O sea, no entendemos entonces que es una reforma muy, muy prioritaria y se ha ido dejando de lado a propósito también de las crisis y de evidentemente un ejecutivo que tiene que saber administrar prioridades y elegir entonces qué es lo que cabe en el espacio regulatorio y sobre todo parlamentario de los próximos 2 años y medio, ¿eh? O sea, ojo, ya tuvimos un primer año de gobierno, estamos en el segundo, ya estamos a la mitad. ¿Ah? Mayo, junio es la mitad del año. Entonces, en la práctica quedan 2 años y medio de gobierno y obviamente tenemos que elegir bien las batallas. Pero esa es la condición que yo creo que hoy día nos diferencia de otros años, que son las crisis en paralelo de distintos sectores, y fíjate que todas tienen un elemento en común. Y aquí me las voy a dar de acusete, ¿no? El elemento común quiere decir que hay déficits por parte del Estado en términos de, mira lo que te decía yo, la planificación del mercado o de la creación del mercado común, artículo 76, y una planificación de la transmisión con holgura, artículo 87 de la misma ley. Luego en transmisión, también la forma de incorporar obras que son necesarias. La ausencia de la reforma a la distribución por la falta, en fondo, de acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes de la distribución de que esta es una reforma que debe incorporarse en este año en la agenda. Entonces, hay un elemento común, la gestión del Estado, ¿ya? Y ahí la responsabilidad, entonces, es bastante compleja, porque quiere decir de que hay muchos requerimientos de los agentes del mercado y un Estado que finalmente a través del Ejecutivo, el Ministerio de Energía, la CNE, etcétera, tiene recursos finitos, ¿cierto? Y visiones que tienen que priorizarse y en esa priorización algunas cosas quedarán dentro y otras fuera. Pero las crisis no se congelan simplemente porque uno no decida congelar o uno decida congelar una reforma. La crisis
sigue avanzando y muchas veces ahondándose. Sí, Analia, sí, Alexis, si me dejas comentar un poco porque Dale. dejaste tantas pelotas dando bote como para tomarla. Pucha, claro, dijiste, en el fondo todos los sectores están en crisis y en el fondo también hay ciertas actividades que el Estado tiene que seguir haciendo normalmente porque es parte de sus tareas, pero a la vez también tiene que agarrar todas estas cosas que ya explotaron. Y como tú dijiste, tiene recursos finitos. Entonces yo veo, me siento como en una bola de nieve. Me siento como una bola de nieve que crece y crece y crece, y como que veo que no, que es de nunca acabar. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿cómo vamos a terminar con esto? Porque eh, nos ha pasado, y no sé si nos va a seguir pasando, que o tenemos mala memoria o algo así. Bueno, yo tengo mala memoria y cada 4 años votamos por la oposición al gobierno que está en ese momento. Entonces, tenemos un cambio de ministerio, se deja un poco de lado lo que se estaba haciendo, cambiamos y con eso vamos perdiendo fuerza en lo que estábamos haciendo. Sí. Y eso me hace pensar, y bueno, uno de los temas que hemos tratado en SIGRE, el tema de tener una agencia regulatoria independiente con expertos que sean pagados como se ha hecho, entiendo que se ha hecho en otras áreas. Es solo como para dejarlo planteado porque estamos tan en eso y tú dijiste, pues, quedan 2 años y medio y yo digo, hoy y todo lo que hay que hacer y quedan 2 años y medio. Ya, Sí, don Alex, oye, no dele nomás. complementar, no complementar, no sé si te acuerdas, lo conversamos con Teresita Vial, con Teresita Sí, Vial el año pasado, justamente de una de las cosas que un poco resumió bien Analía, y llegábamos más o menos a la misma conclusión, o sea, cuáles son, en qué estamos, cuáles son las brechas del Estado, digamos, y efectivamente cómo afectan los cambios de gobierno, ¿ya? Y que son muy evidentes, que estas cosas se van quedando en el congelador y hay un tema de realidad también, o sea, y Analía viene de vuelta, porque claro, cuando todo es urgente, y yo lo entiendo, porque hoy día todo es urgente, claro, finalmente nada lo es, o sea, hay que empezar un poco a hacer la selección de cuáles son realmente las cosas importantes, ¿ya? No urgentes, sino que realmente importantes, otra cosa es que sean en el corto plazo, y la pregunta de vuelta, en particular, si tuvierais que seleccionar las cosas importantes en el cortísimo plazo, en el tema del sector de generación, ¿cuáles crees tú que son a tu juicio en ese sector? Para después ir viendo por cada una, porque son infinitas las cosas en el sector generación. Y te dejo una pregunta de vuelta, que a lo mejor la vamos a tocar en la segunda tanda. Hay un cuarto sector que a lo mejor, si bien no es un sector propiamente tal, pero uno también podría decir, oye, son el cliente final o el consumidor final. ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿Qué pasa en ese Claro. cuarto sector o quinto sector? Suponiendo que almacenamiento es un cuarto, ¿ya? Así que esa probablemente me adelanté un poco, pero la podemos dejar para el final porque eso probablemente es más compleja, digamos. Pero un Sí. poco en generación, a tu juicio, Oye, ¿cuál es, si tuvieras que priorizar, ¿ya? claro, yo creo que hoy día estamos en un momento muy crítico para las empresas renovables no convencionales que están en estrés financiero con riesgo de insolvencia o incumplimiento de sus contratos con el mundo regulado, ¿ya? Yo creo que hay un factor importante, fíjate que se ha discutido harto, esto llevamos meses, eh, y te diría que el primer problema es que no tenemos un diagnóstico común, ¿ya? Hay distintos agentes en el mercado, distintos gremios, de hecho, que han manifestado mayor o menor preocupación, a ser hasta evidentemente alineado con aquel mensaje que da cuenta, ¿cierto?, de una situación de estrés financiero para bastante de mis asociados. Además, yo esto lo digo con mucha responsabilidad, eh, a propósito de esta triada que decíamos, ¿no?, de costos marginales cero, desacople, vertimiento,
y que ha ido afectando la posición financiera de las empresas que tienen, generalmente son aquellas uninodales, o sea, que tienen la inyección en un solo nodo, unitecnología y con solamente un contrato en el mundo regulado, que es independiente que tengan distintos puntos de retiro, sí está solamente concentrado en una licitación, en una licitación particular. Entonces, claro, ahí fíjate que la discusión es, bueno, y esto, porque lo he escuchado harto también, de hecho se lo he escuchado en el ministerio, algo así como, esto era totalmente previsible, ¿ya? Mm. Aquí, ¿por qué ustedes están tratando de subsanar una situación que solamente tiene responsabilidad en el no haber capturado bien los riesgos del momento y haber entonces hecho ofertas agresivas o temerarias, incluso se ha dicho? Yo quiero decir dos cosas aquí. Primero, por favor, hagamos una revisión, esto que acabo de comentar de cómo los procesos de la expansión de la transmisión se dieron. El atraso Polpaico, Cardones Polpaico, fue de 500 días. Fue una experiencia bien traumatizante para todos aquellos generadores que estaban esperando la interconexión allá en el 2017. Pero a partir de ese momento también han habido otros elementos que eran imprevisibles en la forma en que se dio la expansión de la transmisión. Hablamos de dos, Quimán Aguirre y Charrúa Puerto Montt. Esos son dos ejemplos que realmente uno, más allá de los procesos o del territorio, que sabemos son lentos en la transmisión, la complejidad de la parte de la adjudicación o la parte de la incorporación a la planificación, que es la etapa previa, eso era imprevisible, ¿ya? Segundo, porque evidentemente que hay elementos hoy día que fueron ahondando la crisis de este desbalance que se produce en el fondo con el segmento de la generación. Me refiero específicamente, por ejemplo, al aumento de los costos sistémicos, que ya lo hemos hablado bastantes veces en nuestros chats, en las columnas de opinión, en los seminarios, el aumento de costos laterales, como se dice, que tienen una combinación entonces de todos aquellos costos que no son ni energía ni potencia, pero que en el fondo como que en el camino nos dimos cuenta que eran servicios, ¿no? O elementos o atributos necesarios de mantener en el sistema eléctrico y que eso había que pagarlo. Han aumentado 1.250% en 3 años. Mm. Entonces, un generador que parte en el fondo inyectando, ¿cierto? En algún punto donde hay un costo marginal cero, ya tiene 25, 21, a veces son 18, pero acordémonos que los costos sistémicos hace 3 años, o hace 5, o hace 8 años, cuando se hicieron las ofertas de los contratos regulados, y que estos contratos empezaron a ser adjudicados a empresas renovables no convencionales, estaban en el orden de 1, 2 o 3 dólares incluso. Nadie hacía... ¿cierto? Como dijo Carlos Pinto, nada hacía presagiar que esto iba a ser un elemento tan complejo para partir una ecuación con un desbalance ya de 20, 25 dólares, ¿ok? Ahora, si tú le agregas que además esa energía se valoriza a cero y luego se retira a un costo mucho mayor producto de los desacoples, entonces tienes una ecuación de desbalance en la primera partida, o sea, tú no has operado un electrón y ya tienes un desbalance por los costos sistémicos y a eso le agrega el desbalance propio del desacople del segmento. Ahora, ¿no era previsible eso? Tampoco. ¿Qué otro elemento que nos está faltando ahora en esta discusión tampoco era previsible? Y yo los invito a ustedes a que pensemos un poco respecto de la promesa de un Chile, de un sistema eléctrico, de un mercado que tenía las reglas claras y estables, las reglas del juego, ¿cierto? Claras y estables, y que nos jactábamos un poco de no ser como nuestros países vecinos que tenían congelamiento de tarifas. Eso es lo que decíamos en el 2015, en el 2014, cuando todas las autoridades fueron a hacer sus roadshows a mercados internacionales a invitar a inversionistas muy responsables, con mucha experiencia en otros mercados. Aquí no hay desarrolladores que fueran dos amigos que se pusieron a hacer un proyecto y se metieron a hacer un contrato, una licitación. No, estamos hablando de compañías que tienen espaldas y conocimiento, ¿ya?
Bueno, a esas compañías nosotros les fuimos a decir que éramos un país estable, con reglas claras y todo. Y luego vinieron 2 estabilizaciones de tarifas en el segmento de la generación. El PEC 1, ¿cierto? Y aunque nadie le quería decir PEC 2, porque al final fue un mecanismo para fijar la estabilización de las tarifas en favor de los clientes regulados más pequeños, en base a los clientes o los clientes libres. Bueno, al final igual le decimos PEC 2, ¿no? El PEC 2, que tiene un principio, ¿cierto?, de subsidiariedad de los consumos más grandes hacia los consumos más chicos, también vino a afectar especialmente a los clientes libres, ¿no?, que se están comiendo, están pagando esas alzas de tarifa. Pero en la primera congelamiento, en la primera estabilización de tarifa, al final el segmento de la generación tuvo un rol importante porque finalmente, más allá del crédito que significó el crédito financiero, digamos, de esta estabilización de no ajustemos las tarifas hoy día a costa o en torno a una rebaja futura, ¿cierto? Al final, esa estabilización que se dio tuvo un costo financiero para los generadores del orden de 300 y tantos millones de dólares. Entonces, son efectos que nada tampoco no se podían prever, y por lo tanto tenemos un problema acá de responsabilidad del Estado en estos elementos que hoy día afectan al segmento de la generación. Hoy día tenemos otro punto que yo creo que es importante que lo discutamos así abiertamente y que yo creo que es el elefante en la habitación. Hay básicamente efectos tarifarios que vamos a sufrir en los próximos meses a propósito de cómo se va a venir publicando el decreto, bueno, el PNP 222, que es el 16, que ya se publicó, y el decreto PNP 1 del 2023 y el 2 del 2023. Y en los tres hay elementos comunes que se combinan y que son bastante críticos para el momento que también vive el segmento, no solamente de la generación, de la industria eléctrica, la transición energética, sino que finalmente del consumidor final, ¿ya? Mm. En tres entonces hay un poco de inflación, un poco de, en el fondo, beneficio al cliente, la diferencia, ¿cierto?, entre el precio del contrato y el precio estabilizado, y por último las diferencias de facturación, que son en el fondo las diferencias del dólar, ¿no?, respecto del nivel tarifario de la indexación. Entonces, ahí tenemos un problema de niveles tarifarios que hoy día, evidentemente, en el primer semestre del 2023, van a terminar reventando prontamente, y si tenemos entonces esos elementos combinados, más los atrasos, etcétera, etcétera, son una bomba de tiempo en las cuentas del consumidor. Y ese es un tema que a nadie le gusta mucho hablarlo, a nadie le gusta mucho decirlo, seguramente me van a retar después porque me van a decir por qué habla de temas de tarifas, porque son elementos que yo creo que son preocupantes. No podemos seguir básicamente hablando y propulsando, incentivando los elementos para una transición energética si no descongelamos el tema de las tarifas Por y supuesto. si no tenemos esta conversación de sinceramiento de los costos de la transición energética, ¿ya? Yo Exacto. creo que ahí hay un elemento que es para pocos, en el sentido de, primero, por la valentía que significa conducir un proceso político en donde tú a los consumidores le vas a tener que decir, mire, lo que dijimos hace 5 años atrás o 6 años atrás, a propósito de las licitaciones precisamente que se celebraron en Chile con energías renovables no convencionales, que la tarifa iba a bajar, ¿no? Entonces, los costos de la transición energética hay que sincerarlo. Yo creo, Catherine y Alexis, que de todas formas la transición energética terminará siendo más barata en términos del consumo final, ¿cierto?, del consumidor final, pero no a los niveles o no como se entendió en el principio de que esto simplemente era una baja en el componente del costo de la generación y que todos los demás costos de transmisión, de distribución y costos sistémicos iban a permanecer igual. Claro, O claro. sea, 100%. la transición energética va a ser más barata, el proceso es más barato, finalmente vamos a tener, primero, si internalizamos bien los costos o las externalidades de contaminación, o sea, ya es más barata. Nosotros no tenemos que estar en un sistema eléctrico, no tenemos que propender más generación fósil, ¿cierto? Y ahí los amigos del gas seguramente también
van a tener una discusión eventualmente de cuál es el rol de la transición en la transición energética del gas, a propósito también de la promesa de tener tarifas más baratas. Pero de Analía, todas disculpa, formas, el tengo... tema de los Analía, costos disculpa. es muy complicado. Dime. Discúlpame, mira, te tengo que interrumpir, me avisan Sí, por dale. interno. Vamos a ir a la segunda pausa y volvemos con este tema para hacerlo en el segundo bloque, ¿ya? Así que para que permanezcan en línea y vamos a hablar de este tema que estamos hablando de la transición, transición energética, ¿es justa o no justa? ¿Ya? Y estamos a la vuelta de la pausa. Excelente. Vamos. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.